GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la simulación tributaria, con la participación especial del licenciado José de Jesús Gómez Cotero, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con especialidad en amparo por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana. Es socio director de Gómez Cotero Abogados SC. Es miembro del Colegio de Abogados, así como de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC y del directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Ha sido articulista invitado en las revistas Tributos Locales, revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la revista Puntos Finos. Es profesor en el Diplomado de Derecho Tributario del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en las maestrías de Derecho Tributario de la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la conducción, el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado José de Jesús Gómez Cotero. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes por estar nuevamente acompañándonos en una emisión más de su programa, Los Mejores Fiscalistas de México, transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México en esta su casa, GBA. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor y por supuesto gran amigo, el doctor José de Jesús Gómez Cotero, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Pues, una situación recurrente y particular en el sistema jurídico, el sistema fiscal mexicano, es el empleo de algunas figuras jurídicas por parte de los contribuyentes recurrentemente, de figuras jurídicas que tienen un objetivo en particular, pero que son empleadas para llegar a un objeto distinto. Comúnmente escuchamos la figura de la simulación, la figura de la, de la ilusión y de la evasión fiscal, pero en esta ocasión vamos a abordar el tema de la simulación en materia tributaria, para lo cual pues, nos va a ilustrar Pepe, José, ¿qué entendemos por la simulación en materia fiscal? ¿De dónde viene esta figura y cómo juega con lo que es la situación de la evasión, la planeación y pues todas estas intricadas situaciones que llegan a manejar los contribuyentes tendientes a veces, salvedad hecha de tu mejor opinión, a obtener un beneficio, si bien jurídico, no precisamente el mejor habido, ¿no? Correcto. A ver, Miguel Ángel, yo creo que acabas de tocar tres puntos bien importantes que hoy generan gran problema, no solamente en México, sino a nivel internacional, que fundamentalmente, bueno, hay que entender, y es una constante en el mundo, la resistencia al no pago de impuestos. Ok. Entonces, esa resistencia al no pago de impuestos, bueno, puede básicamente tener dos grandes caminos. Uno puede ser la ilusión tributaria y el otro es la evasión. Hay una gran diferencia entre las dos figuras de manera muy importante. La ilusión y la evasión. En la ilusión estás moviéndote dentro del marco de ley. Es un poco lo plantea algún autor, es como esquivar la norma, es decir, no colocarte en la hipótesis de la norma, en la hipótesis del hecho imponible, buscando colocarte en otra que normalmente se conoce como norma de cobertura y que a lo mejor te lleva al mismo resultado desde el punto de vista económico. Ok. Importante es dejar claro que en la elusión fiscal no estás cometiendo ninguna infracción ni ningún delito. No estás actuando al margen de la ley. Así es. Puedes estar dentro del filo de la navaja, como popularmente se dice. En la orillita. Pero al final del día estás moviéndote dentro de un marco jurídico. Ok. La constante a nivel mundial es que en la ilusión no hay un tema, digamos, penal. Cosa distinta que sí se da en la evasión fiscal. En la evasión fiscal es una conducta deliberada con un propósito totalmente del no pago del impuesto a través del uso de una serie de artificios o maquinaciones que te puedan llevar precisamente a ese no pago. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y tú planteabas cuando se habla de la planeación fiscal. La planeación el concepto o el término planeación fiscal es un tema, digámoslo así, escabroso, porque a veces se puede confundir
hay planeaciones que pudieras estar dentro del tema de la elusión, o hay planeaciones que definitivamente estás en el tema del delito, y yo no diría que eso es una planeación, ahí es francamente una violación a la ley y precisamente estás, digamos, en el fraude de ley. Déjame ver si lo estamos entendiendo bien. En términos generales, como género tendríamos la planeación fiscal y como especies podría darse la elusión y la evasión. A ver, es que habría que empezar por entender qué es planeación fiscal. Si por planeación fiscal entendemos optimizar el pago de mis impuestos, bueno, hay quien sostiene que incluso pudiera considerarse incluso un derecho del contribuyente el poder planear de manera que no pague la carga más alta. El problema está en que de repente, en aras de la planeación fiscal, lo que se hacen son conductas verdaderamente defraudatorias. O sea, brincas ese borde de la legalidad y te pasas al marco de la ilegalidad. Así es. Y entonces ahí sí tienes un grave problema. Bien. Y entonces hay que diferenciar, a todo le queremos llamar planeación fiscal cuando no necesariamente estás correctamente dentro de lo que es una debida planeación. Digamos, entonces, esa frontera, ese límite sería el marco de legalidad. Cuando estás actuando dentro del marco de ley y cuando te sales del marco de la ley, cuando empiezas a actuar ya, pues de algún modo ilícitamente, ¿no? Así es. Más allá de lo que te permite la ley. Así es, eso es correcto. Ahora, ¿dónde colocamos a la figura de la simulación, que al final del día es el tema del que queremos platicar el día de hoy? Bueno, la simulación definitivamente es un acto delictivo. Bien. Es un acto que implica un ilícito y que implica una conducta de evasión fiscal. Fuera del marco de la ley. Tanto a nivel mundial como particularmente en México. ¿En qué consiste la simulación? Bueno, la simulación, algo que es fundamental es, siempre va a haber un acuerdo de voluntades, siempre es un concierto entre dos personas que se van a poner de acuerdo para realizar un acto jurídico, una operación, con un solo propósito, que es o esconder algún beneficio fiscal que hayan tenido o definitivamente ocultar algún rendimiento, alguna utilidad que ellos hayan obtenido. Déjame ponerlo en estos términos. Entonces, tenemos el acuerdo de voluntades de dos personas, así es, necesariamente contribuyentes o no. No necesariamente, pero bueno, tendrán un efecto en una carga tributaria. Dos entes jurídicos, dos personas físicas o personas morales, correcto, con la voluntad de celebrar un acto jurídico, así es, una situación jurídica, pero tendiente a obtener un beneficio. Tendiente a evadir. A esconder un beneficio. El beneficio ya lo obtuvimos. Acuérdate que en la evasión ya causaste el impuesto, ya te colocaste en la hipótesis de causación, ya por tanto debes el tributo y lo que haces es no pagarlo. Buscar cualquier artificio, cualquier forma o figura para no pagarlo. Para evitar el pago. Para evitar el pago cuando ya lo causaste. Cosa distinta con la ilusión. En la ilusión lo que buscas es no colocarte. Digamos, es esquivar, darle la vuelta, dice algún autor, al hecho imponible para no colocarte en él, y por eso se utiliza lo que se llama la norma de cobertura. O sea, te colocas en otra hipótesis que económicamente te puede llevar al mismo resultado, pero con una carga tributaria más barata. En el otro caso, tú ya te colocaste en el hecho imponible, ya causaste la contribución, ya nació tu obligación tributaria, tienes la obligación de pagarla como forma de extinción natural de la obligación. Y lo que buscas es valerte de un acto simulatorio para evitarlo, para evadirlo, para no pagarlo. Al final del día, esa es la gran diferencia de manera importante. Y por supuesto, al haber un acuerdo de voluntad es necesario en toda simulación, exactamente como sucede en la materia civil, pues hay una conducta dolosa, o sea, hay una conducta intencional cuyo objetivo es el no pago de una contribución. Es decir, tú y yo nos ponemos de acuerdo, no obstante, ya de alguna manera causamos una contribución, nos colocamos en la hipótesis de ley que nos grava y que nos obliga a pagar, pero tú y yo nos ponemos de acuerdo para no pagarle, mediante la celebración de un acto jurídico, para no entregar las cantidades que debemos al fisco, y entonces es tanto como ponernos de acuerdo para afectar al fisco. Fundamentalmente, acuérdate, en la simulación hay un engaño. Siempre va a haber un engaño a terceros. En el caso de la simulación tributaria, ese tercero necesariamente será la hacienda pública o el fisco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacerle aparentar al fisco una realidad o a través de este acto jurídico una realidad que no existe, o disfrazarla, es correcto. Fíjate que mencionaste algo que me hizo un poquito de ruido y a lo mejor sería bueno abundar. Mencionaste acerca de la simulación en materia civil. Correcto. Lo cual por antonomasia me lleva a hacer la distinción. Debe de haber
algo particular en el ámbito civil que lo distingue del ámbito fiscal. Es decir, ¿tenemos simulación en el ámbito civil y en el ámbito fiscal? Sí, es correcto. A ver, ¿Cómo le daremos los efectos distintos, incluso la simulación penal de negocios, digamos, lo que se llama la simulación negocial o de celebración de contratos, que está tipificada en nuestro Código Federal Penal, y tienen efectos distintos, aun cuando la raíz de la figura, la matriz, dice por ahí algún autor para hablar propiamente, es la misma, sí tiene consecuencias y sí tiene efectos diferentes. Por ejemplo, en materia civil, por supuesto, se ponen de acuerdo dos personas, celebran un acto jurídico, bien para aparentar algo que no existe, que sería la simulación absoluta, o para darle una forma distinta al acto verdadero, que se conoce como acto disimulado, es el que quiero esconder y lo escondo a través de una máscara. Civilmente, bueno, la nulidad absoluta no produce, una vez descubierto, una vez quitada la máscara, una vez eliminada, digamos, el acto simulado, pues lo que hay abajo es la nada y la nada nada produce. En el caso de la simulación relativa, una vez quitada la máscara, desaparece esta y surge o aflora el acto disimulado, que es el acto que verdaderamente quisieron hacer las personas, y te dice el Código Civil, ese acto surtirá efectos jurídicos plenos, a menos que exista una ley que diga lo contrario. Entonces, mientras no haya una ley que diga lo contrario, lo que haces es quitar esa máscara para que aflore el acto y produzca sus consecuencias. Bien. En materia penal, a mí me llamó la atención, es muy interesante la posición de algunos penalistas y dicen, bueno, es que en materia penal, bueno, aparte del concierto de voluntades para afectar a un tercero, esta afectación siempre tendrá que ser de carácter patrimonial. Siempre voy a afectar en el patrimonio de la persona, del tercero, a quien pretendo engañar. Y el acto se consuma o el delito se consuma con la sola celebración del contrato simulado, con independencia de que se cause en el momento o hacia el futuro el daño a ese tercero. ¿Sería estar hablando como de delitos patrimoniales? Es correcto. De hecho, está la simulación tipificada en el capítulo de los delitos patrimoniales. Y decía el doctor Zamora Pierce, en algún libro que tiene de delitos patrimoniales, algo que a mí me llamaba la atención es que en la materia penal, y por eso quiero hacer la diferencia, decía, a ver, los simuladores quedan vinculados con el acto, ya no porque produzca o no produzca efectos como sucede en materia civil, sino quedan vinculados al acto como delincuentes. O sea, ellos celebraron un contrato simulado con un propósito fraudulento que los vincula jurídicamente como delincuentes, codelincuentes entre sí y, por supuesto, frente a una víctima que es el tercero al que le quiero generar un daño. Entonces, fíjate bien cómo el efecto es distinto, ¿no? En materia civil puedo llegar incluso a la nulidad del acto, mientras que en materia penal esa nulidad es irrelevante, en tanto que lo que voy a provocar es lo que se sanciona es el hecho de que hayas tenido la intención de defraudar a alguien más. Es correcto. Por eso se consuma desde que se celebraste el acto, con independencia si llegaste a causar el perjuicio o no. Y en materia tributaria, por supuesto, la simulación busca un efecto diferente, que es, ya decíamos, no pagar impuestos o a lo mejor bajar una carga tributaria, pero de manera ilícita. Y entonces, aquí la posición es, normalmente en materia tributaria, al estar escondiendo algo, lo que vas a hacer es quitar esa máscara, va a aflorar el acto verdaderamente realizado por los contribuyentes, por las partes, y entonces ese acto tiene que ser analizado, revisado, calificado, es la palabra que se utiliza como herramienta, la calificación del acto, para efecto de que ese acto sea calificado a la luz del hecho imponible. Y el hecho imponible va a calificar el acto para atribuirle las consecuencias tributarias que corresponden a la verdadera realidad que celebraron las partes. Bien. Déjame ver entonces. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Por supuesto. Entonces, la simulación lo mismo se puede dar en el ámbito civil, en el ámbito penal y, por supuesto, en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, que es el que nos interesa en esta ocasión. Así es. Una vez que es identificada esta simulación, que se quita esa capa, esa máscara, ese disfraz que se le da a un verdadero acto que hay por debajo, pues habrá que calificarlo. Dos preguntas aquí, José. Una, ¿quién califica este acto, que es el que auténticamente subsiste una vez que se quita esta simulación, esta máscara? ¿Quién lo califica? Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Comentabas tú, hay una calificación, pero, salvedad hecha de tu mejor opinión, por supuesto, esa calificación seguramente será tendiente a la aplicación de alguna sanción
o la determinación de una infracción. Quiero creerlo así, por donde de suyo estamos hablando de que es un acto ilícito, ¿no? A ver, si el punto es interesante, y es un poco la discusión doctrinaria hoy a nivel mundial. Y bueno, es un tema que está incluso zanjado en México y ahorita vamos para allá. Ok. A ver, a nivel tributario, lo que se ha hecho es dotar a la administración pública, a la autoridad fiscal, de facultades especiales para que en el ámbito de la facultad revisora que ellos tienen durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, puedan calificar desde la óptica administrativa solamente, y ojo, solo para efectos tributarios. Es decir, no van a analizar cuestiones del orden civil, no va a analizar cuestiones del orden penal. No, solamente en el campo del derecho tributario van a calificar los actos realizados por el contribuyente. Okay. Decía yo, digamos, la medida de calificación de esos actos es el hecho impunible. Pues, por supuesto, quitan esa máscara, ven cuál es la verdadera realidad de lo que realizaron los contribuyentes y entonces lo califican con el hecho impunible para atribuirle las consecuencias tributarias correspondientes. Es como pasarlo por un tamiz de la causación, es decir, al encontrar, a ver, este fue el acto que realmente celebraste, es correcto. Lo cotejo contra lo que dice la ley y determino si causaste o no causaste. O cuánto debías causar, porque a lo mejor pagaste menos. A lo menos. mejor sí causaste, sí pagaste, pero no pagaste lo que debías. Es correcto. Ok. Entonces, bueno, eso es en el ámbito administrativo. Por supuesto, ¿qué utiliza? Pues una herramienta muy importante que es la calificación, y como consecuencia de esta calificación se da la recalificación, es decir, encauzar el hecho o el acto realizado a la norma que correctamente le corresponde para efecto de determinar las contribuciones que se causan. Sería tanto como darle los efectos que auténticamente debería de causar. Así es. Ok. Bajo una premisa que en la materia tributaria lo importante es la realidad realizada, no la voluntad de las partes. La realidad realizada. Abándanos más al respecto. José. O sea, la realidad de lo que los contribuyentes decidieron hacer. Okay. No me importa lo que voluntariamente me estás aparentando. La forma que le diste. Así es. Incluso la forma es una herramienta importante para la simulación. Okay. Porque es a través de la forma, dicen la doctrina, como pongo el acuerdo de simulación, o sea, lo que le quiero hacer aparentar, en este caso, a la hacienda pública, que eso es lo que estamos celebrando tú y yo. Cuando en la realidad lo que estamos haciendo es otra cosa. Okay. Entonces, por eso la forma no es relevante para efectos tributarios. Incluso puede tener una forma elevada ante la fe notarial, por ejemplo, registrada. Y eso es muy interesante. Y esos actos pueden llegarse a destruir en la medida que se prueba la simulación. Un contribuyente indebidamente podría celebrar actos jurídicos que pasaran por la fe de un notario público, a lo mejor hasta de un corredor público, y no obstante hubiese una simulación, es decir, el hecho de celebrar un acto jurídico ante un notario público no hace la salvedad de que no haya simulación. Así es, no le quita, ni siquiera en materia civil. En materia civil puede ser incluso una forma, digamos, dirían los penalistas, de crear la coartada, ¿no? Okay. O sea, de vestirlo con actos notariales, ¿no? ¿Quién lleva la responsabilidad ahí, José? En la celebración de un acto, una simulación que está, de un acto jurídico que está pasado ante la fe de un notario público. ¿Hay la intervención del notario como responsable o no necesariamente? Habrá que ver el caso concreto. Sería casuístico. Normalmente me parece a mí que los notarios no intervienen en los actos, no intervienen en la celebración de los actos. Solo darían lo que hacen es dar fe de lo que las partes celebraron. De que celebraron el acto. Pero no son, digamos, copartícipes del acto. Pudiera llegar a darse el caso que en algún supuesto se diera, pero entonces ya tendrás que analizar las responsabilidades de las conductas que cada quien haya realizado. Ahora, punto bien importante, un poco para que no se nos vaya la idea que tú planteabas. De la calificación. Bueno, esto se da solamente en el campo del derecho, digamos, la parte administrativa. Esa es la facultad que tiene la autoridad administrativa, es la calificación y recalificación del acto para reconducirlo y grabarle conforme es correcto en función de lo que diga el hecho impunible. El tema aquí complicado que se discute a nivel mundial es que si esa facultad necesariamente conlleva a que la autoridad también se tenga que ir por la vía penal. Al menos la doctrina española tiene un consenso en el sentido de decir,
que si bien, dado que la simulación es un acuerdo de voluntades pero mañoso o una conducta artificiosa, pues evidentemente eso es una parte uno de los elementos característicos del fraude. Okay. Hay algún autor español que sostiene, bueno, dado que en materia penal no está expresamente tipificado el delito de simulación tributaria, no podrías ir por un principio de legalidad y de aplicación estricta en la materia penal. Eso es un debate que tienes dentro de la doctrina española. Ese debate me parece a mí que en México está zanjado. ¿Por qué? Porque el artículo 109 de nuestro Código Fiscal de la Federación en materia de delitos fiscales específicamente te habla de la simulación como un delito asimilable a la defraudación fiscal. Ojo, que no es igual, sino es asimilable. Okay. O sea, en otras palabras, toda simulación implica un fraude, no todo fraude es necesariamente, o no todo el camino de defraudación necesariamente tendrá que ser una simulación. Entonces, a mí me parece que es muy importante este cambio, este giro que tiene nuestra legislación. Los españoles se traen una importante discusión sobre el tema, México lo resolvió, pero lo resolvió con una situación que históricamente a lo mejor valdría la pena comentar, porque curiosamente el delito de simulación está tipificado mucho antes que se regule la simulación en materia tributaria. Okay. Entonces, previamente a que tuviéramos la reforma del 2008, ya traíamos en el Código Fiscal la simulación. Y hasta donde yo recuerdo, en alguna época, en alguna intervención que me tocó participar con organismos internacionales, perdón, no internacionales, con organismos nacionales, en donde participabas en las reformas fiscales. La idea original de la autoridad era vincular actos raros celebrados entre sí que provocaran alguna situación que no le gustara a la autoridad. Esa redacción que tenía en la propuesta a Código Fiscal se parecía más a lo que era una cláusula general antielusiva conocida a nivel mundial que propiamente a un tema penal. A alguien se le ocurrió que dado que la redacción era muy ambigua y te podía dar un problema de muchísima subjetividad a la hora de aplicarlo, y buscando cerrar un poco el camino a la arbitrariedad por parte de la autoridad, se le ocurrió meter la redacción y poner cuando exista simulación. Pero yo creo que en ese momento no se estaban midiendo las consecuencias que vendrían hacia el futuro, porque años después se regula la simulación en materia tributaria o administrativa, y yo soy al menos de la opinión que una vez que un servidor público detecte una figura de simulación, con independencia que en el campo administrativo pueda recalificarla para efectos de cobrar lo que debieran a sus accesorios, ¿podrían causarla por la vía penal? Yo creo que tendría que ir por la vía penal, porque es un delito de fraude. En la práctica, ¿qué tan común o qué tan recurrente será esta situación? Si el hecho de que las autoridades identifiquen actos simulados derivan en acciones penales por parte de la autoridad, o es algo que apenas veremos en el futuro. Yo creo que lo vamos a ver en el futuro. Yo creo que hoy todavía no se está instrumentando. No lo hemos vivido en los hechos. Okay. La prueba de la simulación, por supuesto, no es una prueba fácil. A mí me parece que parte del ejercicio de esta actividad probatoria, desgraciadamente, no está siendo hecha por peritos o por gente que estudie los temas. Okay. Y a veces el servidor público busca cumplir más con metas de recaudación. Entonces, en esa búsqueda de metas de recaudación se van por lo más fácil, llamémosle así. De algún modo. Pues se van por lo fácil, se van, diría yo, por la forma. Y hay muchos casos, ¿no? Donde tienes, por ejemplo, oye, no le puse el código postal a mi factura, te rechazo la deducción. Oye, ¿qué tan relevante sonó el código postal? Pues no lo sé, pero es un requisito que no cumpliste y yo ya te quité una deducción que me produjo una mayor recaudación al ampliar la base. Okay. Ese es un tema que hoy recurrentemente vivimos, al menos quienes litigamos, ¿no? Muchos temas de forma. O sea, se sostiene que se busca ir cada vez más al fondo de los asuntos y sin embargo te vas a dar cuenta que incluso los tribunales seguimos viviendo sentencias o resoluciones de forma. Que pues van a quitar, digamos, van a cubrir la cuenta y a quitarse chamba, ¿no? Y en el tema de la simulación no es un tema fácil de prueba.
¿Por qué? Porque el tema de la simulación no es un tema que vas a encontrar. La actitud de engaño, el acuerdo simulatorio, no es algo que fácilmente lo vas a encontrar. Okay. Lo vas a encontrar a través de lo que son las pruebas indirectas, específicamente a través de los indicios que te van a llevar a las presunciones. Déjame utilizar una palabra que utiliza algún autor, el profesor Luis Muñoz Sabaté. Cuando yo leí su libro sobre la prueba de la simulación y escuché la palabra, dije, de repente te sacas donde dices, bueno, pues esta palabra, ¿cómo podemos una simulación? ¿Qué demonios es, no? Y él te habla, bueno, pues tienes que ir a través de lo que se conoce como la semiótica de la simulación. ¿Qué es la semiótica de la simulación? Es la sintomatología de la simulación. Y él hace digamos, este ejemplo. Entonces, como un médico, cuando tú vas a ver al médico y le dices, oiga, doctor, fíjese que me duele el estómago, pues el doctor empieza a hacerte una serie de preguntas, empieza a detectar una serie de lo que propiamente se conoce como indicios, y de la concatenación de estos indicios va llegando a la conclusión de que existe tal o cual enfermedad. Podrá corroborarla a través de estudios de laboratorios, radiografías, lo que quieras, pero su primer contacto van a ser esos primeros indicios que lo van a ir llevando a una serie de indicios posteriores. Entonces, habría que comentar, este profesor fue juez y además psicólogo, y decía, bueno, pues que finalmente la intencionalidad de las partes, el acuerdo fraudulento, el acuerdo de simular, son temas que no vas a probar a través de pruebas directas, tienes que probarlo a través de una serie de concatenación de indicios. Y aquí yo aprendí que la prueba indiciaria es la prueba reina. Lo que pasa es que en materia fiscal no la usamos. ¿En qué consistiría la prueba indiciaria en materia fiscal? La prueba indiciaria en general, y no solamente en materia fiscal, es el encontrar hechos ciertos y probados. Un elemento fundamental, por ejemplo, en la simulación es lo que se conoce como la affectio. O sea, cuando tú vas a celebrar un acuerdo de simulación, pues no lo vas a hacer con cualquiera. O sea, en la medida que tú estás cometiendo un ilícito, necesitas a alguien de tu absoluta confianza. Y entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el vínculo entre las partes? Tú quieres aparentar que se vendió cuando en realidad no se vendió. Entonces, ¿quién tiene la posesión de la cosa? ¿Qué no se supone que si vendiste, el que debería tener la posesión es el adquirente? O sea, sería tanto como hilar una serie de actos o de situaciones aparentemente independientes, pero que analizadas en su conjunto nos dan, valga la redundancia, un indicio sobre de una realidad distinta. No, a ver, ¿no? Yo creo que los indicios son cada uno de sus hechos. Cada uno de sus hechos. Y la concatenación de esos indicios te lleva a las presunciones, a través de un razonamiento lógico, jurídico, que te lleva a decir, a ver, pues todo esto me hace una situación rara. O sea, un hecho evidente es, a ver, y voy a poner un ejemplo, las clásicas operaciones de outsourcing que se están haciendo. Ojo, que no todo outsourcing necesariamente no todo outsourcing es malo, pero bueno, o depredador. A ver, tienes un outsourcing donde se supone que tenías una secretaria que trabajaba en una computadora, que se sentaba en tal o cual lugar. De repente esa secretaria ya no es tu secretaria, pero sigue trabajando en la misma computadora, sigue sentada en el mismo lugar, y ahora resulta que es miembro de una sociedad cooperativa o de otra empresa que te presta un servicio y te cobra por ella. O sea, sigue siendo una secretaria, solo estás... ¿Cuáles son indicios probados? La señora sigue haciendo una labor secretarial. La señora se sienta en el mismo escritorio. La señora se sienta en la misma computadora. Y sigue atendiendo. Y hace la misma actividad y sigue atendiendo al mismo jefe y le sirve el mismo café. Entonces, ¿qué son? Todos esos son indicios. La concatenación de esos indicios. La suma sería de todos esos indicios te lleva a una presunción. Que es la prueba de la simulación. Por eso no es una prueba fácil. Requieres quizás de un entrenamiento. Yo lo que observo es que los abogados penalistas particularmente tienen más más que elementos, ¿esa práctica? Ese hábito, esa práctica de jugar con los indicios o de construir pruebas a través de indicios. Porque, a ver, salvo que tú estuvieras presente cuando se cometió un homicidio, pues tú no sabes quién es el que cometió el homicidio. Sí, en realidad, entonces, ¿cómo llegas a la conclusión de quién es el homicida? Pues a través de la suma de indicios. Coloquialmente decimos atando cabos, ¿no? En otras palabras.
Y entonces, lo que pasa es que eso de repente nosotros en materia administrativa no estamos común. Habituados mentalmente a desarrollarlo. Deja, a lo mejor me adelanto un poco y claro. Aquí hago una elucubración, José. Entonces estaríamos hablando de que para poder llegar a hacer la calificación, y retomo un poquito los vocablos que nos has manejado, que es calificación, medida, y llegar pues, a la aplicación de alguna sanción y aprobar una simulación en materia tributaria, necesitaríamos tener en el ámbito de las autoridades abogados, fiscalistas, con una amplia formación o praxis en el ámbito penal, o desarrollar esa praxis. Yo diría que había que desarrollar la parte procesal. A ver, que la gente que estamos en materia administrativa no utilicemos la prueba indiciaria no significa que procesalmente la prueba no está ahí, claro, y que no la utilices. ¿Hay algún precedente ya más o menos reciente de algún colegiado, particularmente en temas de competencia económica, donde se probó el concepto mercados relevantes? Es un concepto jurídico indeterminado. Pues, ¿cómo lo pruebas? O sea, ¿qué es un mercado relevante? Lo tienes que probar a través de indicios que te vayan indicando cuándo un mercado puede ser relevante o cuándo no. Y hay un precedente muy interesante por ahí ya utilizado en materia administrativa. Nos suena novedoso de repente a quienes estamos en la materia administrativa, porque, repito, no estamos habituados no a ello. Común vaya, incluso partiendo desde el principio, salvedad hecha de tu mejor opinión, que nos habla el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que en materia fiscal la aplicación de las leyes es estricta, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí nos rompe un poquito el hecho de, vale, son temas de algún modo independientes, pero nos rompe un poquito con la idea de el empezar a hacer elucubraciones o el empezar a atar cabos o cuestiones de indicios, ¿cierto? ¿O me estoy yendo por otro lado? A ver, primero yo no compartiría un poco el tema. Yo creo que corrígeme si estamos en una... No, por supuesto que no, pero bueno, la interpretación de las leyes a mí me parece que no es estricta. Me parece que la interpretación de la ley tributaria, como cualquier ley, es sujeta de interpretación. Lo que es estricta es la aplicación de la ley, que son dos temas diferentes. La interpretación implica el desentrañar el sentido de la norma. Sostiene por ahí algunos autores, que bien refleja Manuel Ayibis en su libro de interpretación, puede tener desde una interpretación simple, desde que implica la lectura, simplemente la concepción, la comprensión gramatical de las palabras, a una interpretación más compleja, como este concepto jurídico indeterminado que es el mercado relevante, en donde pues vas a arribar a tratar de desentrañar esa regla de conducta a través de una serie de elementos, incluso de tipo económico. Una vez que lo desentrañaste, una vez que ya sabes cuál es la regla de conducta, entonces sí, vamos a la aplicación, y la aplicación, por supuesto, en materia tributaria debe ser estricta. Pero yo creo que sí esa vieja historia de que las leyes fiscales no se interpretan, yo creo que es una historia que vamos abandonando, incluso ya la Corte se ha pronunciado sobre ella. ¿No? Entonces, ahora, el tema de los indicios, yo normalmente pongo un ejemplo que seguramente tú has visto, series americanas, están muy de moda, como NSI o Bones o cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que hacen? Pues buscar indicios. O sea, lo que se llama la recolección de indicios. ¿Quién es el que puede hacer esa recolección de indicios en el campo administrativo, en el campo de una auditoría? Pues los auditores. Son los contadores que van y revisan a los contribuyentes, los que pueden ir haciendo esa recolección de indicios. Pero por supuesto no pueden trabajar solos, dado que la prueba presuncional es una prueba a la que llegas a través de un razonamiento lógico jurídico. Necesitas, valga la redundancia, del apoyo de abogados que hagan ese razonamiento, de esa formación que te permita hacer esos razonamientos y esas construcciones. Yo un poco empecé a estudiar el tema y un poco mi inquietud al vincularme con el tema tiene que ver, quiero saber, estos outsourcing que son muy descarados, ¿por qué no les pegan? O sea, ¿por qué no les han podido aterrizar? Y al final del día te vas dando cuenta porque no le han sabido entrar al tema. Estoy haciendo a lo mejor una presunción del indicio de lo que me estás diciendo, y que tal vez sería por la falta de la formación del personal. ¿Estamos haciendo aquí un indicio? No. Eso es una realidad. Yo creo que es correcta tu indicio. Es una realidad. No se tiene la formación. Yo acabo de vivir una experiencia en un juicio donde tendrían que determinar el valor de un daño patrimonial. Y la primera sentencia de la sala nos dijo, no me probaste.
o no me probaste el vínculo de una serie de comprobantes con el daño causado. Y así se lo saca. Bueno, subimos al amparo, en esto era un cumplimiento de sentencia, subimos al amparo indirecto y el juez de distrito confirma la resolución. Dice es que no hay vínculo entre el valor del daño que pretende se te cubra y los comprobantes que me estás presentando. Y después subimos al colegiado en revisión y le decimos, ¿cómo que no está aprobado? Está aprobado a través de lo que se conoce como los indicios endoprocesales. O sea, son todos aquellos indicios que obran en un expediente. Y ve, este comprobante tiene que ver con un avalúo, este comprobante es del evaluador, aquí está el avalúo que se utilizó en el juicio, aquí está un tema de gastos de ejecución, aquí está el comprobante, aquí me pediste un poder para actos de dominio, aquí está el poder y aquí está la factura del notario. Es como que no está aprobado. Okay. O sea, al final del día me pareció muy interesante la sentencia del colegiado porque reconoce que efectivamente a través de los indicios endoprocesales se prueba la vinculación de estos comprobantes con el daño patrimonial reclamado y condena, en este caso, a ese pago. ¿Qué sucede cuando tú ves la primera sentencia, ves la segunda sentencia? Pues exactamente lo que tú estás comentando. O sea, la gente no, en materia administrativa, no tenemos en general, ese hábito. Y yo creo que yo también, entre ellos, ese hábito, ese entrenamiento, digamos, que tienen los penalistas para la recolección de indicios y concatenarlos. Entonces, yo sí creo, como tú bien lo planteas, que si la autoridad mexicana quiere lograr éxito aplicando la figura, pues necesariamente tendrá que formar mejor a la gente. Los verificadores. Mencionabas tú hace un momento que quién sería en el ámbito fiscal quienes tendrían que hacer, o corrígeme si no capté precisamente la idea. El verificador sería el que tendría que recabar los indicios, porque a final de cuentas es el que tiene el análisis, el primer contacto con el contribuyente y es el que va al fondo y a la forma de la contabilidad del contribuyente y que propiamente es el que analiza el cumplimiento o no de las obligaciones pero además no solo de las obligaciones, sino de los actos jurídicos realizados que se van a traducir en una obligación. Y mencionábamos también acerca de que este personal verificador comúnmente está conformado de contadores, hasta por la fecha. Es una realidad. Me preocupa un poco aquí, y a ver qué opinión te amerita, José, el hecho de si no formáramos, o qué será lo inmediato que veamos si empezamos a aplicar no debidamente preparados esta figura. ¿Qué va a pasar si el verificador se queda solo en el ámbito del contador y pretende la autoridad hacer uso de esta figura? No estaríamos lejos de estar generando indicios, más bien sustentando resoluciones o la determinación de obligaciones fiscales en prejuicios. Más bien yo coincido con tu preocupación y yo creo que estarías en un tema muy grave que es el abuso de poder, o sea, el desvío de poder. Y me parece que frente a ese desvío de poder debería ser sancionado el servidor público. El problema es que en México la figura está reconocida, pero ha habido 4 precedentes en materia de desvío de poder. Y cuando lo llegas a plantear, los jueces tampoco le entran. Y, o sea, pareciera que estás hablándoles de una figura novedosa cuando es una figura súper antigua. Heredada de los franceses, okay. Que es básicamente el combate al abuso de autoridad. Retomando un poco el planteamiento que haces, y yo creo que tú lo has vivido seguramente como litigante, que además es un tema de auditores a cada ratito, ¿no? Tú tienes una operación, un contrato, y se lo presentas a la autoridad para justificar los efectos que estuvieron, bien sea de deducciones o de ingresos. Hoy con el tema del concepto de contabilidad ampliado que tenemos a partir de las reformas de este año, ese documento, ese contrato, por supuesto, forma parte de la contabilidad. Y entonces la primera pregunta, o la primera objeción más que pregunta que te hacen es, oye, es que ese contrato no es válido porque no está ratificado ante notario, porque no está inscrito o porque no se murió alguien de los que intervinieron. Yo la primera vez que escuché esa expresión dije, caray, o sea, a ver, explícame de qué me estás hablando. Bueno, partiendo desde el principio de dónde me obliga la ley a que tenga esos requisitos. Aparte, ¿no? Entonces, es que no tiene fecha cierta. Dije, a ver, ¿y por qué tiene fecha cierta cuando alguien se muere? ¿No? O sea, como que la primera vez, el primer contacto no me hace lógica, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la lógica para llegar de una cosa a la otra? Y segundo, lo que tú correctamente dices, oye, se trata de un contrato de prestación de servicios.
dime dónde está la norma que me obliga a ir a ratificarlo ante notario o a registrarlo, o dime si quieren qué registro se va para que se anote, ¿no? Porque no hay un tema de registral. Bueno, ¿qué está sucediendo? Están viendo un tema de forma. Ellos están buscando, es decir, yo desconozco el contrato solamente porque es un contrato que surte efectos entre las partes y al no estar en alguno de estos supuestos no es oponible a terceros, salvo que se les olvida que en nuestro sistema jurídico la mayoría de los contratos son consensuales como regla general y solo por excepción algunos son formales o hasta solemnes. Entonces, cuando yo escuché, te decía la primera vez el concepto, ¿de qué me quieres hablar? Fui a los criterios de la Corte y resulta que el tema de fecha cierta tiene que ver con derechos de preferencia. Es decir, cuando hay una discusión de quién es preferente en la adquisición de un derecho, dice, bueno, le vamos a dar preferencia de acuerdo a la fecha cierta pues, al que podamos ubicar que su derecho nació en un momento determinado. Entonces, por eso dice, primero iremos al que fue ante notario. Si los dos fueron ante notario el que se registró, o si murió alguno de los que firmaron el contrato, incluyendo a los testigos, y me exhibes el acta de defunción de esa persona que falleció, pues es evidente que el contrato, por lo menos a ese momento, existió, porque una vez muerto no vas a poder obtener su firma. Y esa es la razón de la figura de la fecha cierta, pero tiene un efecto completamente distinto al que le pretenden dar. La trascendencia que le quieren dar. Así es para ver quién tiene derecho de preferencia por tener derecho más antiguo, pero no el hecho de nulificar el acto, como se está diciendo por parte de la autoridad. O sea, pues como no tiene fecha cierta, porque no está ante notario, el contrato no vale. Entonces, a mí un poco la discusión que yo siempre he tenido y que tiene que ver con el tema que estamos platicando, bueno, ¿y dónde están los actos de ejecución del contrato? Y esto es un tema que yo se lo aprendí a abogados civilistas, que también a los administrativistas o a los que se nos olvidan, y son básicos. A ver, pues en el contrato existe que los actos de ejecución me prueban que existe, pero cuando tu contrato y tus actos de ejecución platican historias diferentes, pues es evidente que no tienes el contrato que tú dices que tienes. Te platico un ejemplo que, bueno, la Corte resolvió. A mí, cuando escuché el tema, me parecía que la Corte resolvió correctamente, pero a mí era un tema obvio. Barco que arrenda una empresa y para efectos fiscales internacionales había que darle un tratamiento en tanto que es el pago hecho a un residente en el extranjero. Y entonces el tratamiento era, bueno, es el otorgamiento o uso o goce temporal de un bien mueble utilizado con fines comerciales o industriales. El artículo 15 del Código Fiscal dice eso, se llama regalías. Entonces, ¿qué tratamiento fiscal le debo dar? ¿El de regalías o el de beneficios empresariales? Porque las tasas son distintas. Bueno, es que es un contrato de arrendamiento. Sí es un contrato de arrendamiento, sin duda. Si lo veo a la luz del derecho civil, pues tendré un contrato de arrendamiento y ese es su tratamiento. Si lo veo a la luz del derecho fiscal, bueno, pues ese es un contrato de uso que está recalificado en el términos del 15b del Código Fiscal como regalía. Y el tratamiento que le debo dar es el de una regalía. Entonces, bueno, ese yo creo que es el tratamiento correcto. Alguien trata de parchar el problema para caerte en beneficio empresarial y dice, no, es que es un contrato de arrendamiento, arrendamiento financiero. O sea, no, en el contrato de arrendamiento financiero te otorgo el uso, pero debería darle el efecto digamos, de pago de intereses, etc. Entonces llega la autoridad fiscal, revisa, porque esa es la defensa que plantean, y le dicen, sí, a ver, si fuera un contrato de arrendamiento financiero, como dices o como estás sosteniendo en tus argumentos de defensa, pregunta número 1, ¿por qué no pactaste intereses? Pregunta número 2, ¿por qué el contrato no está por escrito? Porque el artículo 15 que regula los contratos de arrendamiento financiero sí claramente dice que para sus efectos fiscales debe estar por escrito y separar el monto original de la inversión y los intereses. ¿Por qué? Porque tienen tratamientos diferentes. Y tercera pregunta, que es donde los matan. Oye, si es un contrato de arrendamiento financiero, ¿por qué al valor del bien lo deduces como renta y no lo deprecias?
si es un contrato de arrendamiento financiero, lo que estás adquiriendo es una inversión Claro. que debería depreciarse. Entonces, ¿por qué el ejemplo? Porque los actos de ejecución del contrato no coinciden con lo que me estás diciendo. Como dices tú, uno cuenta una historia y los actos van tus por el actos otro. dicen otra. ¿Qué hizo la autoridad? Pues recolectar esos indicios. Oye, pues no hay intereses, no hay contrato escrito. Y le das tratamiento de deducción y no de depreciación. Bueno, pues a ver. Por simple lógica. ¿Tus indicios a qué me llevan? ¿A qué eso? Presumes que hay una simulación. Y presumes que el tratamiento que le estás dando no es coincidente. Eso no es un contrato de arrendamiento financiero, es un contrato de arrendamiento puro. Entonces, ve cómo los indicios, la colección de indicios no es tan difícil. El punto es tener la formación mental de ver qué estoy buscando. Para atar para ver cómo los voy atando. Y entonces arribar a esas presunciones. Claro, aquí, por supuesto, era el área de grandes contribuyentes por el tamaño del problema, pero ellos pues, hicieron su trabajo correctamente. Punto crítico es cuando estás abajo en las administraciones, en donde de repente yo veo que tienen la presión de buscar recaudación, lo cual puede ser muy válido, pero no necesariamente calidad. Ok, exacto. ¿No? O sea, es como cuando tienen muchas sentencias y hay que sacar la cuenta, ¿no? Sí, sacas muchas sentencias, pero ¿cuál es la calidad de esas sentencias? Por machote, de algún modo. Así es, no necesariamente eso es el ideal, ¿no? Ahora, José, aquí un planteamiento más. La simulación, por lo que nos estás comentando, puede tener una trascendencia verdaderamente magnánima. Claro. La pregunta sería, ¿existen distintos grados en la simulación? ¿Podría existir una simulación a medias, parcial? ¿O puede la simulación per se es completamente encuadra en un supuesto que es sancionable? ¿O cómo podría ser? No, fíjate que la pregunta que haces es muy interesante. Yo tengo algún trabajo de precios de transferencia y bueno, la primera reacción que yo tenía es que en la figura de precios de transferencia puede simular. Y resulta que ya leyendo un poquito sobre el tema, la simulación parcial sí existe en materia civil. Yo te vendo una casa, tú decides comprarme la casa, su valor real es $1,000,000 de pesos y tú dices vamos a ahorrarnos impuestos y vamos a decir en la escritura que en vez de que fue $1,000,000 de pesos son 800,000 pesos. Okay. Eso sería una simulación parcial. Okay. Es una simulación de un elemento del contrato. Okay. Y entonces la discusión hoy es, a ver, la simulación tributaria, civilmente es calificado como una simulación de un elemento, que en este caso es el precio. O sea, sí estamos celebrando el acto, sí está habiendo el pago, el intercambio del bien, pero estamos dándole un tratamiento menor. Es correcto. O sea, estamos valiéndonos de uno de los elementos para atenuar una responsabilidad, una obligación. Así es. Bueno, pues en materia tributaria la respuesta es, eso no es simulación. La simulación lo que tiene que dar es cuando es respecto de todo el acto jurídico que estás aparentando celebrar. Y aquí, como tú correctamente lo acabas de advertir, bueno, pues es que la operación fue real y verdadera. Me pagaste los 800,000 pesos. Negociamos la casa. Y la transmisión de propiedad de la casa se dio. Entonces, lo que te dicen desde el punto de vista tributario, la discusión de un precio bajo o de un precio alto se combate a través de otra figura, que es la figura de los precios de transferencia. Los precios de transferencia buscan, a través de la comparación de valor de mercado, encontrar que tu operación está celebrada con esos parámetros del mercado. Pero no estás destruyendo la operación se mantiene y es real y verdadera. Entonces, la conclusión es, aún en esos supuestos de simulación parcial desde el punto de vista civil o de la doctrina civil, esa simulación no trasciende a la tributaria. Y la medida correctiva ahí es otra, que es la figura de los precios de transferencia, que te podrá derivar en sanciones de tipo administrativa, no necesariamente penales. Ahora, el hecho que no pactemos a precio de mercado no necesariamente tiene que ver con el hecho de que yo esté manipulando una operación. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa diferenciación. Particularmente con el tema de la simulación parcial. Pero nos decías, a ver, para poner ahora sí que los puntos sobre las is, en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, entonces, ¿la simulación es el todo por el todo? Es correcto, toda la operación.
toda la operación, es decir, que lleves la finalidad de esconder algo. De esconder algo, pero a través del acto simulado. Desde el acto, desde el nacimiento del acto por sí mismo. A diferencia del ámbito civil, donde puedes discutir una simulación parcial. Entonces, en esta perspectiva, es más complicado en el ámbito tributario acreditar la simulación. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo que es un tema complejo, no es un tema fácil. ¿Qué nos espera para lo futuro, José? Pues yo creo que, en la medida que los servidores públicos sean mejor preparados y, por supuesto, ataquen ese tipo de figuras donde se están dando simulaciones. Digo, habrá simulaciones como la que platicábamos de la secretaria, que es muy obvia. Habrá otras mucho más elaboradas. Entonces, por supuesto, pues, es un tema casuístico. Pero en la medida que la formación de quien está combatiendo estas figuras sea mucho más preparada para básicamente lo que es la colección de los indicios que le van a servir de prueba y planteen los casos de manera correcta, bueno, la autoridad tendrá más elementos para probarlo. En la medida que no lo haga, quienes estamos del otro lado y nos toca la defensa, pues tendremos más elementos para defender el tema. En tu experiencia, José, y para nuestros amigos del auditorio, casos prácticos, ¿en dónde ves tú que exista la mayor posibilidad de que se estén dando este tipo de actos de simulación en el ámbito tributario? ¿En qué áreas, en qué segmentos económicos, hacia dónde apuntarías tú que existe mayor probabilidad o de hacer simulaciones o de que la autoridad busque el mayor escrutinio a través de la lupa fiscal de encontrar o no actos de simulación? Mira, yo creo que se puede dar en todas las materias. Un tema muy importante es el tema de la seguridad social, que finalmente tiene temas tributarios. Okay. Ahí tienes una carrera complicada, ¿no? Esa necesidad de recaudar de la autoridad y esa posición del contribuyente de no pagar la carga de seguridad social por lo pesada que es. Y además, habría que criticar el mal servicio que tienes desde la óptica de la seguridad social. Cuando aquí se te enferma un trabajador, a veces para que lo atiendan es un viacrucis, ¿no? Sí. Y dices, entonces, bueno, ¿dónde está esa correspondencia de seguridad social? Y mucho se ha intentado por ahí. O sea, las famosas plurinóminas, por ejemplo, donde resulta que un mes eres empleado de un patrón, el mes siguiente te paga otro, o te pagan muchos patrones. El punto es que buscan y atacan solamente a uno y no atacan todo el entorno. La simulación, como veíamos, puede ser un acto jurídico o una concatenación de actos jurídicos donde no necesariamente intervienen una sola persona, necesariamente tienen que intervenir dos porque involucra un acuerdo de voluntades, pero puede ser más, pueden ser 3, 4 o los que sean. En la plurinómina tienes ese efecto, ¿no? Tienes varios patrones, entre comillas, pues que están haciendo los actos simulados contigo. Entonces yo creo que la autoridad debía atenderlos, atacarlos. El problema es que desgraciadamente a lo mejor por los tiempos que tienen o por la chamba que tienen, se van a lo más fácil. Y esto no es un tema en donde se va a lograr a la primera. Otro tendrá que ser en materia federal, ¿no? En materia de contribuciones federales o a lo mejor también en materia de contribuciones locales, ¿no? Existió en alguna época una figura que se metió una cláusula antiabuso que era la donación sub y baja, que seguramente recuerdas. ¿La qué, perdón? Donación sub y baja. Okay. La donación sub y baja es una simulación. O sea, a ver, ¿qué decía la ley? Donación de descendiente a ascendiente está exenta. Okay. Donación de descendiente a otro ascendiente estaba exenta. Se da cuenta la autoridad que estás haciendo ese sub y baja y de repente dicen, oye, vamos a combatirla. Y lo que hacen es poner una cláusula que dice, bueno, la segunda donación ya no estará exenta. Que puede llevarse a otro extremo, que es quizás el abuso, porque yo puedo entender que si tú le donaste a un ascendiente en un momento determinado y al mes le donas al de abajo, pues eso es una simulación. Ahí lo que querías es transmitir la propiedad a tu colateral. Pero si han pasado 5 o 10 años, pues yo creo que la razón por la que el ascendiente está bajando el bien al descendiente segundo no tiene que ver con un tema tributario. Claro. O sea, entonces, bueno, habrá que analizar la operación. Ahí yo creo que nada tiene que ver con una razón de no pago de impuestos. Eso, es un ejemplo que la autoridad detectó y se fue controlando. Yo creo que es un tema casuístico, habrá que verlo. Hoy la tendencia es que el contribuyente incluso declare las operaciones que está haciendo a nivel internacional.
parte de los BEPS, que son estas recomendaciones de la OCDE que están en proceso de trabajo para efectos de combatir la erosión en la base y eliminar, o tratar más que eliminar, de minimizar la transmisión o la migración de utilidades a lugares donde me cueste menos caro. Bueno, una de sus recomendaciones es, en aras de la transparencia, a ver, contribuyente, dime qué estás haciendo. Declárame qué estás informando. Claro, cada vez es más la información que va a recibir, de manera que pueda detectar una operación rara. Ojo, no necesariamente eso tiene que llevarme a una práctica simulatoria, pero por lo menos ya le llamará la atención para que se justifique. En la medida que no se pueda justificar la lógica de la operación, entonces podrá actuar. Y me parece que esa es un poco la tendencia a nivel internacional y en la de que México en ese no está absorto, particularmente hoy con la regla OCDE, pues yo creo que para allá vamos, igual que con la cláusula antiabuso y una serie de figuras que ahí están en el medio y que tendrán que irse utilizando y que van a obligarnos a estar cada vez mejor. Más insertos en el tema. Como todo, José, para empezar a cerrar el tema, el fundamento, como todo, el fundamento para poder hacer el manejo de esto por parte de las autoridades, de poderle dar sustento a un análisis de simulación tributaria. La doctrina es coincidente en que el fundamento de la facultad de la autoridad para revisar en general es la garantía de legalidad. Okay. Ella tiene que encontrar capacidad contributiva de riqueza donde esta haya, donde esta exista, y tiene que analizar que el hecho imponible se cumple, pero no como un bonito poema, ¿no? Sino que se cumplen los hechos en cada acto concreto, en cada situación concreta. Entonces ella incluso tiene no solamente la facultad, sino la obligación de actuar de oficio en la verificación de que este hecho imponible está siendo debidamente cumplido en cada uno de los casos. Desde esta perspectiva sería el principio de legalidad que sirve constitucionalmente para el ejercicio de facultades de comprobación y, por supuesto, hablando entre ellas, combatir aquellas figuras complejas como puede ser la simulación. A nivel de legalidad, ¿tenemos alguna regulación ya específica en nuestro sistema jurídico o veremos en lo sucesivo, dentro de toda esta sinergia de reformas, que se implemente o ya contamos con ella? Mira, la figura ya la tienes en el artículo 177 de la ley del impuesto sobre la renta. Hoy vigente estaba en el 213 de la ley abrogada en diciembre. Y bueno, ahí yo le hago una crítica porque está un poco acotada. Está acotada a actos celebrados entre residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente que celebren operaciones con paraísos fiscales, o dice a cualquier residente respecto de ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional en la medida que estén vinculados con partes relacionadas. Aquí hay toda una discusión en donde dice, oye, la figura no se puede aplicar internamente, necesariamente tienen que ser partes relacionadas, y por ahí te vas a encontrar algún artículo de algún buen amigo fiscalista cuya posición al menos yo no comparto. ¿Por qué? Porque como comentábamos hace un rato, y siguiendo un poco la posición del doctor Muñoz Abate, pues una de las reglas básicas de la simulación, un indicio, un síntoma de la simulación es que pues, necesitas del afecto, es decir, una relación de cercanía con tu simulador. Una parte relacionada, sin duda, es una parte que tiene una relación de cercanía. De cercanía. Entonces, porque no se va a prestar cualquiera a celebrar un acto similar. Oye, no tiene que ser una relación afectiva, sino de cercanía o de control, sí, ¿no? Sí, por supuesto. La expresión es una expresión latina que habla sí, de cercanía de la persona, ¿no? No propiamente de aprecio, de afecto, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser, y bueno, si te vas a los supuestos de partes relacionadas del 179 ahora, bueno, pues son empresas relacionadas por tenencia accionaria, por control administrativo o por control efectivo, que es un tema bien complicado a veces, y ambiguo de alguna manera. Y allá en el control efectivo, bueno, pues si eres un trabajador, pues por supuesto que tienes un control por parte de tu patrón. Sí, claro. ¿No? Yo decía un poco de broma, la suegra respecto del yerno. No, pues por supuesto que no hay. Control ahí efectivo. Entonces, bueno, ese tipo de relaciones, pues, ¿con quién vas a poder celebrar este tipo de actos si no es con partes relacionadas? Con partes relacionadas. Y bueno, cualquier ingreso de fuente de riqueza, pues sí, cualquier ingreso que nazca o se genere en territorio nacional.
Entonces, yo creo que ese es un poco el futuro. Yo critico la figura, en otros países está regulada a nivel de código fiscal, porque la figura no solamente tiene implicaciones en materia del impuesto sobre la renta, sino en cualquier otro tipo de contribuciones. Aquí yo creo que tímidamente la colocaron solo en materia fiscal. O sea, eso obedezca a razones políticas, obliga a que la autoridad funde en su ¿Quién acto sabe que haya administrativo tras bambalinas en y dice sentido, que puede usar la prueba presuncional de la que ya platicamos, y que si te fijas a lo mejor no es tan complicada en la medida en que tú la vas desarrollando, la vas aplicando, ¿no? Y a los jueces administrativos los vuelves locos un poco al principio, pero por supuesto una prueba más que está reconocida, ¿no? Bien, pues ahí las consideraciones de nuestro invitado, José de Jesús Gómez Cotero, en materia de simulación tributaria. José, para cerrar, conclusiones. Pues mira, yo ¿qué podría decir? También me parece que la figura, como yo lo decía, yo la critico porque me parece que fue un poco tímidamente regulada, tiene más posibilidades, aunque pues no desconozco las razones políticas por las que no se hizo. Me parece que también un tema importante es que en México se zanjó la discusión de si detectada la simulación en el campo administrativo me puedo ir a la parte penal. Yo creo que como está la regulación en nuestro Código Fiscal, específicamente el tipo regulado en materia penal, sin duda, detectada la simulación, se tienen que ir al campo penal. Si no, me parece que sí el servidor público incurriría en un tema de responsabilidad. Ahora, el éxito de un buen asunto, de ganar un asunto, pues depende de qué tan sostenido esté. Y de la habilidad. Si lo están sosteniendo bajo temas de forma, como el que platicamos de la famosa fecha cierta, yo creo que es muy probable que su asunto no sea exitoso y no se logre el combatir ese tipo de prácticas abusivas que se están dando hoy por hoy y que, bueno, de repente me parece que llegamos al abuso. Y que seguiremos viendo muy recurrentemente. Seguramente. Y que a veces, mira, me han tocado alguna consulta en donde les haces así, digo yo, y los tiras. ¿Por qué? Porque están tan mal hechas o tan burdamente hechas que no tienen nada ni que discutir. Abortas mucho más complejas que, bueno, habrá ahí sí que discutir si estamos o no en un tema de simulación. Perfecto. Pero yo creo que tiene que ver con esto. Muchísimas gracias, José. Pues no nos resta más que agradecerte tu participación aquí en el programa. Ojalá tengamos oportunidad nuevamente de verte por aquí en una segunda etapa de este tema que da para muchísimo. Y pues bueno, por parte de GBA Consultoría y Capacitación quisiéramos darte un reconocimiento a nombre de los mejores fiscalistas de México y por parte de la contadora Ángeles Mandujano, que es la productora de este programa, y que dice al licenciado José de Jesús Gómez Cotero, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada en el ejercicio de la consultoría fiscal en México. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Te agradecemos infinitamente tu participación y a nuestros amigos no nos resta más que invitarlos a una nueva edición la siguiente semana aquí en su programa, Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.